Crecí en una familia donde perdonar era un asunto de estado. Era muy difícil. Recuerdo en una ocasión que una prima se quería casar con una persona que a sus padres no le agradaba y sencillamente no fueron a la boda, se encerraron en la casa. La prima no lo hizo bien, porque finalmente yo creo que hay una honra de vida a los padres y luego que salieron de la iglesia, pasaron por el frente de la casa tocando bocina y de alguna manera reestrellando, decimos nosotros los puertorriqueños, en la cara de los padres y deshonrando de alguna forma eh, a ellos que la habían criado. Finalmente, historia larga corta, eso pasó unos años y no llegó a ningún puerto porque Dios no va a respaldar aquellas cosas que realmente se hacen mal. Bueno, esa es la historia completa. Pero lo que quiero hablar con ustedes es cuánto afecta el no aprender a perdonar, el no saber cómo olvidar. Son cosas que nos lastiman el alma. Hola, yo soy Leslie, bienvenidos a mi canal de YouTube Mujeres Apostólicas. Quiero compartir con ustedes a través de estos videos experiencias de vida y restauraciones que Dios ha tenido que hacer en mi vida, sanar cosas, recomponer cosas en mi vida que me han ayudado a crecer. Y una cosa que ha sido muy difícil para mí en el camino ha sido aprender a perdonar. Hay una porción de la escritura en el libro de Mateo capítulo 18, los versículos finales 20, 21. Pero en realidad todo este pasaje habla acerca de lo que significa el perdón. Primero Jesús comienza enseñando acerca de que si un hermano, alguien cercano a ti, tu prójimo, peca contra ti, porque te lastima, porque te daña, porque hace algo que te realmente te duele en el corazón, es importante que hables. Yo creo que algo que es lo primero que se corta cuando uno se ofende o se lastima, tiene que ver con la comunicación. Y el Señor nos dice, por tanto, si un hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Se habla con él, llámale la atención, dile, ¿sabes qué? Esto me dolió. Hazle presente que te dolió. Y si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿verdad? Más si no te oyere, tienes que continuar trabajando con esa situación, ¿verdad? Dice la Biblia, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Y esto es algo que se usa en la iglesia local a nivel de organización para trabajar con las personas, pero también debe ser utilizado en nuestras relaciones de nuestra comunidad de fe, porque es bien importante que no dejemos pasar las cosas, porque luego las cosas se acumulan y estallan, ¿verdad? Y uno estalla de la peor manera. Y particularmente yo aprendí de otros, porque hay cosas que uno las aprende mirando a otros hacerlo. Y yo crecí en un ambiente donde la falta de perdón era evidente, como les conté al principio. Y a veces podía pasar 1 o 2 meses antes de que las personas alrededor en mi entorno se pudieran perdonar. Y esto fue lo que yo aprendí y lo tuve que corregir en el proceso. Me tomó mucho tiempo porque no se me corrigió cuando era niña o no lo aprendí de niña a corregir. Lo tuve que aprender de adulta y por la fuerza. Entender que nada saco con retener dolor en mi corazón y que tengo que aprender a hablar las cosas, a no silenciarlas. Yo tenía la tendencia de silenciarme todo, de callarme y no decir en nada y ser una estoica que aguantara todo lo que se viniera por ahí. Pero cuán importante es que nosotros podamos poner límites seguros con nuestras palabras, hablándole a los demás, porque los demás no saben qué tú esperas de ellos.
cuáles son tus límites, qué cosas te pueden hacer doler o dañar en el camino. Entonces, parte del tener relaciones saludables tiene que ver con comunicarnos correctamente y la Biblia nos habla acerca de eso. Y la Biblia dice en el versículo 17 de Mateo capítulo 18, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, al grupo de hermanos, y si no oyeres a la iglesia, tenlo por gentil publicano. O sea, una persona que no ha entendido vida de Dios. Y sí es importante que las cosas se discutan y que las cosas se aclaren. Digamos que bajemos esta palabra en términos de la familia. Bueno, habla con la persona dentro del grupo familiar que te ha lastimado o que te ha hecho algo que realmente a ti te puede doler, que ha pecado contra ti, porque si te hiere y te ofende, está pecando contra ti. Y entonces si esa persona en lo particular no te oye, tienes que llamar, no sé, a tu papá, a tu mamá, un tío, un hermano, un familiar cercano que pueda oír lo que está pasando y que tú le puedas decir delante de más testigos lo que a ti no te parece que está bien y que tiene que corregir. Y luego, si finalmente la persona sigue haciendo lo mismo, es importante que la familia, ese grupo que es cercano, pueda saber qué es lo que está sucediendo. No para cosas vanas, ¿verdad? No somos niños que estamos dando queja cada segunda. Missy, me sacó la lengua. Missy, me volteó los ojos. Sino cosas que realmente puedan lastimar esa relación. Pero es bien importante que nosotros elaboremos pensamientos adecuados para, para perdonar y para poner límites seguros que no vuelva a hacer que ese tipo de cosas se repitan en nuestra vida. Ahora bien, versículo 21 de este libro que venimos leyendo, Mateo capítulo 18, dice: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y seguramente Pedro se sintió benevolente al decir: bueno, lo voy a dejar que sean 7 veces, pero después de la séptima vez le voy a meter un tortazo. Voy a usar violencia para detener esta situación. Y Jesús le responde algo que quizás a los oídos de Pedro y a los oídos de muchos de nosotros que hemos tenido que aprender lo que significa el perdón es duro. Jesús le dijo: no te digo 7, sino aún 70 veces 7. Y esto en realidad lo que habla es de que nosotros tenemos que entender que el perdón es una actividad continua y constante que nosotros debemos repetir infinitas veces a lo largo de nuestra vida, no por los demás, sino por amor a nosotros, porque el perdón es dejar libre a un cautivo y después que lo liberas darte cuenta que el cautivo eras tú. Entonces, cuán importante es nosotros hacernos fuertes. El resumen de esta porción de la escritura es que nosotros nos hagamos fuertes frente a las ofensas. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que aprender todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros hemos sido entrenados para ofendernos por cualquier cosa. Yo era una persona que me ofendía mucho en el camino, que todo me ofendía y como consecuencia el perdón se me hacía un mundo, hasta que comprendí que el cerebro humano escribe los malos momentos de nuestra vida como en piedra y se quedan en el recuerdo permanentemente porque el cerebro está buscando que nosotros aprendamos y no repitamos las cosas. ¿Cuándo ese recuerdo se va a ir de nosotros? Cuando nosotros tomemos la decisión de aprender de aquellas cosas difíciles que nosotros vivimos. En el momento que nosotros transformamos ese recuerdo malo
en crecimiento, el dolor lo transformamos en crecimiento, en ese momento el recuerdo va a ir dejándonos porque ya hizo su tarea, que es transformar el dolor en crecimiento para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Yo veía esta semana un video muy interesante acerca de la diferencia entre un niño que le permiten de pequeño caerse, subirse a los árboles y tener diferentes experiencias, correr sin zapatos, rasparse las rodillas, y un niño que no le permiten nunca todo este tipo de situaciones porque tiene una madre o un padre que son hiperprotectores y no le permiten rasparse ni con un pétalo, ni con el pétalo de una rosa. Sucede que en la etapa de la adolescencia, el niño que se cayó y se recuperó muchas veces en el proceso de la niñez y su crecimiento, tiene menos problemas de ser engañado, de vivir procesos duros, porque ya esa etapa la vivió cuando era niño y la dejó atrás. En cambio, el niño que nunca ha vivido esta experiencia se vuelve rebelde, duro de corazón, difícil en el proceso, porque está experimentando algo que nunca había experimentado antes, y entonces sus emociones se exacerban mucho más en esa etapa de la adolescencia. A mí me pareció eso tan extraordinario. Entonces, yo concluyo que entre más temprano tú pases por experiencias de dolor o de quebranto, situaciones que te ayuden a fijar recuerdos que te lleven al aprendizaje, mucho mejor para ti, mucho mejor para mí. Y con esto no estoy aplaudiendo los malos momentos en nuestra vida, ¿verdad? Y no estoy promoviendo el hecho de que proveamos para situaciones complicadas, pero usted me entiende, cosas controladas, que esas frustraciones pequeñas que los niños pueden tener porque, bueno, se cayeron y se lastimaron la rodillita, caminaron en el pasto y se le hincaron los piecitos, cosas dentro de un marco controlado, obviamente, ¿verdad? Para nosotros como adultos que no podemos procesar fácilmente cierto tipo de cosas, pues está asociado a que en nuestra niñez no nos enseñaron a elaborar una historia alrededor de los pensamientos o de las experiencias vividas, que nos ayuden a, en nuestro desarrollo como personas, en nuestro aprendizaje como personas para el futuro. Y entonces hay personas que lo que buscan es bloquear el pensamiento de dolor para no tener que pensar en eso y sufrir dolor. Pero algo que nosotros tenemos que entender es que el olvido no llega hasta el momento que nosotros no gastamos las emociones. Las emociones se tienen que gastar porque la emoción es lo que pega de nuestra mente el recuerdo, otra vez, como una forma de defendernos a nosotros mismos y recordarnos continuamente que esas experiencias no son buenas para nosotros, pues se pegan a nosotros para que nosotros lo recordemos con el dolor. Las malas experiencias, esos malos recuerdos, se pegan con la emoción a nuestra mente y corazón para que nosotros no lo olvidemos y por lo tanto, ¿verdad?, volvamos a repetir el ciclo. Pero cuando nosotros aprendemos a gastar el dolor, solo queda recuerdo y después el recuerdo se desvanece porque la mente lo va a olvidar, porque definitivamente nosotros no podemos cargar tantos pensamientos en nuestro corazón, así que se tiran al subconsciente y como que se duermen allá atrás. Y a menos que tengamos una experiencia parecida o alguna actividad que estimule ese pensamiento, ese pensamiento no va a volver a aparecer. Así que nosotros necesitamos aprender a gastar esa emoción que está ahí dentro, latiendo como dolor dentro de nosotros. Sabe que cuando usted se acuesta
a dormir, descansa toda la noche y despierta porque ya descansó lo suficiente o despierta por el dolor. De alguna manera el dolor está en nosotros como una alerta y a veces pues nosotros hemos entendido que el dolor es malo y no. El sufrimiento es una decisión. El dolor está ahí para cuidar de nosotros. Está allí para alertarnos con respecto a situaciones. Si uno tiene una carie, un dolor en la muela, ese dolor te alerta para que tú sepas que está pasando algo que no es bueno para el cuerpo, en la dentadura, y tú tengas que ir al médico y solucionar esa situación. Y de esa misma manera funciona todo nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que entender que el perdón nos sana. Y el perdón es algo que nosotros lo tenemos que comprender como que no es olvidar, que no es tapar, que no es minimizar y que no implica reconciliación con la persona que te hizo daño. No, tiene que ver con dejar ir, tiene que ver con desgastar esa emoción que continuamente viene a nosotros y trae ciclos de depresión y de tristeza y de angustia y de temor. ¿Cómo nosotros podemos gastar esa emoción? Una de las formas más increíbles y más hermosas de nosotros poder dejar atrás una emoción que nos ha causado tanto dolor y depresión y angustia en nuestro corazón es el escribir. El escribir es una forma fantástica. Y sabe, ahora de adulta yo entiendo por qué yo amaba el garabatear, el escribir, el hacer letras, caligrafía. Yo amaba todo lo que tenía que ver con eso. Amo todavía los cuadernos. Yo quisiera enseñarles a ustedes. Mi librero está lleno de cuadernos y yo escribo y escribo. Me encanta escribir. Y creo que es una terapia sanadora. No había unido los puntos hasta que este profesional de la psicoterapia lo compartió conmigo y yo lo pude entender. Cierto, busqué ayuda con pastores, con apóstoles, con amigos pastores y apóstoles, y ninguno tenía la llave de cómo yo poder sanar, porque entré en una crisis en un momento dado bastante complicada para mí, que me sentía fuerte en un momento dado de mi vida. Y entonces, buscando alternativas y buscando solución, encontré este pastor, psicólogo, profesional de la psicoterapia, que es un hombre de Dios increíble y que me enseñó que esta era una manera muy interesante de sanar, escribir. Y entonces me di cuenta que en la medida que yo iba escribiendo, ¿qué voy a escribir? Aquello que está pasando conmigo, aquello que está sucediendo dentro de mí. Es una de las maneras más potentes. Retomar de vuelta el diario donde tú escribes todas las cosas que te suceden es importante porque te ayuda a ir dejando ir, ¿no? A de alguna manera desahogarte. Otra manera es encontrar personas con las que tú puedas dialogar y que no se cansen de escucharte. Hay gente que te escucha una vez y la siguiente vez te va a tirar la puerta en la cara y no va a querer escuchar nunca más aquello que tú tienes que contar. Pero siempre hay este amigo que te dice o esta amiga que te dice, cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿No? Y son amigos que el Señor pone al lado tuyo y que no se cansan de oír, porque una manera de gastar la emoción es hablando aquello que está en tu corazón y que te duele. Asegúrate que sea una persona que sea capaz de guardar tu corazón y de no ir por el mundo hablando y contando las cosas que tú le puedas compartir en el secreto. Pero es una manera de poder sanar también, repetir continuamente. Yo recuerdo unos amigos que me contaron esta experiencia. Ella tuvo una experiencia muy traumática porque la asaltaron y se llevaron en aquella ocasión
muchos productos que tenían un alto costo y fue una experiencia muy triste porque le dieron con la culata de revólver en la cabeza y todo lo demás. Y ella fue referida a un psiquiatra. Y ella iba al psiquiatra con su pareja y la pareja un día le preguntó al psiquiatra que por qué él le hacía las mismas preguntas y por qué ella tenía que contar lo mismo siempre. Y la respuesta del psiquiatra fue que ella necesitaba gastar la emoción de lo que había vivido, de esa experiencia dolorosa que ella había vivido. Y entonces por eso lo tenía que repetir todas las veces que iba a la consulta. Y esto es muy interesante porque a veces nosotros creemos que el silencio es la respuesta, que el callarse, el no contarle a nadie, el no decirle a las personas lo que tú estás viviendo es la mejor solución para tu problema. Y eso no es verdad. Y se lo dice alguien que por muchos años se tuvo que silenciar muchas cosas, callarse muchas cosas porque no me era permitido hablar. Pero todo el tiempo que yo guardé todo lo que había dentro de mi corazón, yo me sentía que estaba en una cuenta regresiva y que en algún momento iba a estallar. Los dolores quedan pegados con las emociones en nuestro corazón y por eso nosotros tenemos que gastar la emoción. No podemos huirle. No podemos huirle al recuerdo, no podemos huirle a esa situación de dolor, no la podemos evadir porque siempre que nosotros tratemos de evadirla o nosotros tratemos de correr en sentido contrario al recuerdo, él siempre va a aparecer. Y ahí entonces aparecen las adicciones. Adicciones que nos llevan momentáneamente fuera de nuestro estado normal, fuera del asunto y nos hace momentáneamente olvidar. Había algo que yo oía que se decía mucho en el Perú, que la gente busca ahogar sus penas en el licor, pero no saben que las penas saben nadar. Y como resultado, después que te das una borrachera, lo que le queda es el efecto de la borrachera y finalmente los recuerdos van a volver porque los recuerdos están pegados con la emoción y mientras tú no trabajes con ellos, ellos van a volver una y otra vez. No podemos luchar con el recuerdo, no podemos ponerlos a un lado, no los podemos abandonar. Nosotros necesitamos enfrentarlos. Necesitamos enfrentar ese momento de dolor y sanarlo despacio, darse el espacio para sanar, pasar el proceso de luto. Te aseguro que cuando llegues al otro lado, te vas a dar cuenta que eres muy fuerte. Yo me di cuenta que era muy fuerte, que el camino fue largo porque lo quise evadir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero cuando finalmente lo enfrenté, porque sentí la valentía de Dios para poder enfrentar toda esa vorágine de recuerdos que venían continuamente, mi corazón se sanó y miro para atrás y de recuerdo ya no me queda ninguna emoción, lo que me queda es el aprendizaje transformador para mi vida, que es necesario y que es importante. Uno, dos, el perdonar rápido a quien libera es a ti. Recuerda, perdonar no es igual a reconciliarte. La reconciliación pasa por el proceso de hablar con la otra persona, de poner puntos claros, de poner límites. Y el perdonar no necesariamente garantiza una reconciliación o no garantiza el que se retome una relación. Tiene que ver con sanar tu corazón, tiene que ver con que tú crezcas. El perdonar no tiene que ver con tapar o minimizar, con olvidar, ¿verdad? Eso son otras cosas. Tiene que ver con sanarte. Y yo creo que, número uno, el hablar con alguien es importante,
el escribir lo que está sucediéndote, también es una manera de tu sanar todos los días, 10 o 15 minutos en un cuaderno, escribiendo lo que está sucediendo. Pero yo creo que el paso más importante, el tercero, y que yo creo que fue el más importante en mi vida, es usar los tiempos de oración como un lugar seguro para hablarle al Señor lo que pueda estarte sucediendo. Quizás no tengas un amigo en quien confiar, porque hoy por hoy la lealtad es algo que se quedó en el olvido. Y hay mucha gente a la que le puedes contar una situación y puede terminar como hablándolo a todo el mundo o dejándote de hablar y dejando de ser tu amigo. A mí me ha sucedido y yo sé que seguramente usted ha experimentado algo de eso. Bueno, entonces la oración es ese momento donde tú hablas con un ser tan especial como lo es Dios, que es fiel, que es confiable, que guarda lo que tú estás contándole y no lo va a esparcir por el mundo, ¿verdad? Que no te avergüenza, sino que busca que tú te sanes y crezcas como ser humano para que cumplas tu propósito en Dios. Y yo quiero hablarte de esta experiencia porque es importante que nosotros sepamos que en Dios nosotros podemos ser sanados y podemos ser restaurados. La Biblia dice en Isaías 43, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Y esta es una promesa extraordinaria. Cuando nosotros gastamos nuestras emociones, automáticamente hemos aprendido una lección y el cerebro pone en el olvido algo que te fatigó, algo que te trajo luto, algo que te trajo cansancio, y lo maravilloso de esto es que terminas sanando y creciendo. Así que permítete la oportunidad de pasar por el proceso del dolor que no durará para siempre. Gástalo orando, escribiendo o hablándolo, ¿no? Y de esta manera vas a poderlo superar y vas a poder saber lo grandioso que es el perdón, lo grandioso que es sanar, lo liberador que es sanar. Y luego vas a poder escribir un libro, vas a poder testificarlo, vas a poderlo hablar, te puedes volver hasta un conferencista, vas a poder decírselo al mundo de mil y una manera, no sé, hacer un canal de YouTube como el que yo tengo y hablarle al mundo de aquellas cosas que viviste pero que se sanaron y que te hicieron una persona más poderosa, una persona más confiada en ti misma, ¿verdad? Que te da una autoestima más sana y que te permite seguir adelante y poder enseñar a tus generaciones y a los que vienen detrás de ti acerca del perdón y de la restauración y de cómo olvidar y de cómo salir adelante, que son cosas importantes que yo creo que deberían enseñarse en el seno del hogar y que a veces porque no tenemos la herramienta no lo enseñamos, pero que una vez que lo aprendemos, cambiamos una historia generacional, paramos una forma de hacer familia de falta de perdón y la transformamos en una familia saludable que entiende que durante la vida uno recibe muchos momentos de ofensa, pero que las ofensas nada son y tenemos que aprender a perdonar y a olvidar rápidamente. Y cuando en realidad las cosas que son duras y difíciles pasan, tenemos herramientas para sanarlo y seguir adelante creciendo. Bye, bendiciones.